el capítulo número 20, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, el verso 12. Dice la Escritura: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vuelvo a leer: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice el último punto y coma: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿De qué nos habla este versículo o el contexto de este pasaje? Nos está hablando acerca del día del juicio final, acerca del día del juicio, en el cual todos los que estamos aquí y todo ser humano estará presente en ese día. Nadie podremos faltar a ese día. Y dice el versículo número 12, ¿verdad? Después del último punto y coma: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Esto es que Dios nos va a juzgar según nuestras obras, según nuestros hechos, según lo que nosotros hayamos hecho, cometido en esta tierra. De eso nos va a juzgar Dios a todos los que estamos aquí. Vuelvo a repetir: nadie va a poder evadir este día. Todos vamos a estar presentes y vamos a ser juzgados según nuestras obras. El día de hoy quiero hablarles, como título del estudio, ¿de qué te va a responsabilizar Dios? ¿De qué te va a responsabilizar Dios? Acompáñenme al libro de Jeremías, el capítulo 32. Jeremías 32, el versículo 17. En este versículo vemos cómo está hablando acerca de la persona de Dios. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y continúa hablando acerca de Dios, pero ve el versículo 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Vea nuevamente el verso 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Porque tus ojos, o sea, los ojos de Dios, están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Aquí vemos dos verdades importantes en este versículo. Primeramente vemos cómo los ojos de Dios están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. O sea, no hay cosa que se le oculte a Dios. Los ojos de Dios están abiertos sobre todos nuestros caminos, y además dice, ¿verdad?, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Leímos en Apocalipsis, ¿verdad?, que todo ser humano será juzgado por Dios según sus obras, según lo que haya hecho, según lo que Dios haya visto con sus ojos, ¿verdad?, en esta tierra, de lo que el hombre ha hecho delante de sus ojos, para darle al hombre según sus caminos y según el fruto de sus obras. Qué importante es que entendamos que Dios nos va a juzgar según nuestros caminos y según nuestras obras. Según lo que usted haya hecho en esta tierra, Dios lo va a juzgar. Por tanto, si está usted interesado en buscar su salvación, si está usted interesado en buscar su arrepentimiento, en buscar, ¿verdad?, que Dios lo salve, que Dios lo perdone, que Dios, ¿verdad?, venga a perdonar sus pecados, y si usted quiere arreglar sus caminos con Dios, arrepentirse de sus pecados,
usted debe de enfrentarse a todo lo que usted ha hecho en esta tierra, a todo lo que Dios vio que usted hizo, a todo lo que Dios lo va a juzgar en el día del juicio. Usted debe de arrepentirse de todo lo que usted ha hecho en esta tierra, porque de eso lo va a responsabilizar Dios en el día final. Es muy tremendo ver cómo hay gente que se evade a no querer enfrentarse a la realidad de sus hechos y de todo lo que ha hecho delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, había un anciano de 78 años de edad sentado en su sillita de ruedas. Y ahí estaba este hombre, ¿verdad?, sentado en su silla de ruedas de 78 años de edad. Decía este hombre: ¿yo de qué me voy a arrepentir? Míreme cómo estoy. ¿De qué me voy a arrepentir yo? Míreme en esta silla de ruedas. ¿A quién le hago mal? ¿A quién le hago daño yo sentado en esta silla?, decía el hombre. ¿A quién le hago daño? ¿A quién le hago mal? Si yo estoy viviendo, decía él, si yo estoy comiendo, es gracias a mi hija y a mi yerno que me sustentan. Gracias a ellos dos yo tengo vida, que se han compadecido de mí. Mas yo, ¿a quién le hago mal?, decía el hombre. Mas para esto se acerca el predicador, ¿verdad?, a predicarle el evangelio a este hombre, y le dice: entonces nada más tiene usted una sola hija, señor. Dice: no, tengo más hijos. ¿Y dónde están sus demás hijos? Entonces le dice el anciano, le dice: pues es que no me vienen a ver estos hijos. Sí tengo más hijos, pero no me vienen a ver. ¿Y por qué no lo vienen a ver?, le decía el predicador. ¿Sabe qué había hecho este hombre anciano en su vida pasada? Había sido, ¿verdad?, un hombre muy borracho. Le daba una vida terrible a su familia, a sus hijos, a su esposa, etcétera, y por algo no lo venían a ver. Por algo no lo venían a ver. El predicador le decía: oiga, ¿y no cree que usted le hizo mucho daño a su familia, a su esposa, a sus hijos? Ah, sí, decía el hombre anciano, pero eso fue hace ya 30 años. Eso fue hace ya 30 años, eso ya pasó. Y luego el predicador le volvía a decir: oiga, ¿y sus borracheras? ¿Qué pasó con sus borracheras? Dice: eso fue hace ya 30 años, yo ya no tomo. Eso fue hace ya 30 años, decía. ¿Qué era lo que vemos en este hombre? Lo que vemos en este hombre es que él veía sus obras muy lejanas a su persona, ¿cierto o no? Muy lejanas. Eso fue hace ya 30 años, decía él, como si Dios no lo fuera a responsabilizar por su pasado. Pues es obvio, ¿verdad?, que si una persona está en el hospital muriéndose de cirrosis, ¿verdad?, por haber tomado tanto, que se acabó su hígado, ¿verdad?, pues obviamente no va a estar tomando en el hospital. Pues no estoy tomando en el tiempo presente, no. Pero Dios lo va a responsabilizar por todo lo que dañó su hígado, por todo el daño que le hizo a su prójimo, a su familia, con sus borracheras. Ya la gente, porque cree que no lo está practicando y porque no lo está cometiendo en el tiempo presente, ya cree la gente que ya por eso ya es inocente, que Dios no lo va a responsabilizar por eso. No. Ahí tiene a la famosa abuelita, ¿verdad?, bonachona, que está de alguna manera ahí en su casa, ¿verdad?, sentada en su mecedora, está, ¿verdad?, con su bola de estambre y tejiendo la señora, ya con su cabello blanco y todo, ¿verdad?, y ahí como que no, toda muy inocentita aparentemente. Y comienza usted a preguntarle quizás: oiga, señora, y usted, pues tiene que arrepentirse. ¿Pues de qué me voy a arrepentir yo? ¿A quién le hago mal? Míreme nada más aquí, ¿verdad?, en mi mecedora. ¿A quién le hago daño? ¿A quién le hago mal? A nadie. Oiga, ¿y usted se llegó a casar? No, pues sí, me llegué a casar. ¿Y cómo le fue con su marido? No, hombre, es que mi marido era muy borracho, era muy adúltero. ¿Resentimiento, señora? Pues sí. ¿Y celos, señora? No, pues también celos. ¿Y enojos, señora? No, pues también enojos. Pero eso ya fue en el pasado. ¿Y qué pasó después con su pareja? No, pues imagínese nada más, ¿verdad?, que me divorció. Se fue y se casó con otra. ¿Amargura, señora? Pues sí, pues imagínese nada más, me dejó, ¿verdad?, para casarse con otra mujer. ¿Usted podía ver a la otra mujer? No, no la podía ver. O sea, con su corazón lleno de amargura, cosas que hizo en el pasado, pero que en el tiempo presente no está haciendo, obviamente por su edad quizás, pero es el mismo corazón. Es el mismo corazón de hace 30, 40 o 50 años. Y la gente cree que no los va a responsabilizar Dios por el pasado. Ven sus pecados muy lejanos a sus vidas. Aquella persona que le va mal en la vida, ¿verdad?, y que de alguna manera quejosa, ¿verdad?, dice: ¿y yo de qué me voy a arrepentir? La persona quizás con diabetes, que le tuvieron que amputar sus piernas,
y ahí está, ¿verdad?, la persona en una silla de ruedas, y la persona no puede caminar y está con un gran resentimiento en su corazón. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir? Mire cómo estoy, mire cómo me ha tratado la vida. El ciego aquel, ¿verdad? Personas que nacen ciegas o algo así y que crecen con una gran amargura en su corazón, o que por algún accidente, por alguna tragedia, ¿verdad?, les viene, digamos, esa tragedia a sus vidas de no ver, de no poder ver, de no poder mirar, y se amargan contra Dios terriblemente, y ya se creen hasta inocentes por todo lo que ellos han hecho en el pasado, o por lo que le han llegado a hacer en su vida. Libro de Oseas, adelántale en su Biblia, ahí en el libro de Jeremías, después de Daniel. Oseas, el capítulo 7. Oseas 7:2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Y no consideran, esto es lo que piensa Dios, lo que dice Dios acerca de las personas, y no consideran en su corazón, que la gente no considere en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Pero es que eso fue hace 30 años, pero es que eso fue cuando yo era joven, pero es que eso fue, ¿verdad?, etcétera, etcétera, X tiempo de su vida. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Dios tiene en memoria toda la maldad del hombre, toda la maldad. Y luego dice la Biblia, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Las obras del ser humano, ¿verdad? ¿Cuáles obras? El pecado. Sus pecados, dice la Biblia, delante de Dios están. Delante de mí están. Delante de mí están, dice Dios, las obras de los hombres. Delante de los ojos de Dios están, ¿verdad?, todos los robos que comete el ser humano, todas las iras, todos los enojos, todas las maldades que la persona comete, dice la Escritura, delante de mí están. ¿De qué te va a responsabilizar Dios? Dios te va a responsabilizar de todos tus pecados. De eso te va a responsabilizar Dios. De todos tus pecados, de todo lo que tú hayas hecho en toda tu vida. Delante de los ojos de Dios están todos tus caminos. ¿De qué más te va a responsabilizar Dios? Acompáñeme al libro de Santiago, el capítulo 4. Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De qué más responsabiliza Dios al hombre? No solamente de sus obras, ¿verdad?, con relación al pecado, con relación a violar la ley moral de Dios, etcétera, 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 ¿verdad?, de las envidias, de los celos, amarguras, fornicaciones, adulterios, etcétera. No solamente de todo eso responsabiliza Dios al hombre. ¿De qué va a responsabilizar y responsabiliza Dios al hombre también? Aquí vemos: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, de cuando no haces lo que Dios dice que sí hagas. De cuando no haces lo que Dios dice que sí debes de hacer. De eso también te va a responsabilizar Dios. Por ejemplo, Dios dice: perdona. Perdona a aquella persona que te ha ofendido. Perdona a aquella persona que te ha lastimado. Y tú dices: no. Dígame si no es bueno perdonar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdona a aquella persona, saca la amargura del corazón, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, etcétera, etcétera, etcétera. Quítenlo, dice. Perdona a la persona que te ha lastimado. No, hermano, es que si usted supiera cuánto daño me ha hecho, es que usted no lo conoce, es que usted no la conoce, es que usted no los conoce. O sea, creyéndose la persona más sabia que Dios de alguna manera, como si no pudiera perdonar. Cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que el que no perdone, tampoco Dios lo va a perdonar a él. Y que sí se puede quitar la amargura del corazón, como dice ahí en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Perdona, no perdonas.
Y no solamente eso, cuando Dios dice, ve y pídele perdón a fulano, pídele perdón a fulana, pídele perdón a tu papá, a tu mamá, a tu marido, etcétera, pídele perdón. Ay, no, ¿cómo cree, hermano, que le voy a pedir perdón? ¿Yo humillarme? ¿Yo pedirle perdón a tal persona? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Mi orgullo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dígame si no es bueno restituirle a la persona que usted dañó. Dígame si no es bueno restituir a la persona que usted ofendió, a la persona que usted robó, a la persona que usted, ¿verdad?, le levantó la voz, que fue áspero con tal persona. Dígame si no es bueno restituirle a tal ser humano. ¿Verdad que sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios dice, ama, y no ama. Ama, sé cariñosa con la gente que te rodea, ama a las personas que te rodean, date por ellos, ese amor sacrificial, date, sirve, no sirve la persona, y no sirves a la persona que te rodea. Dios dice, sirve y no sirves. Dios dice, conviértete a mí. Dígame si eso no es algo bueno delante de los ojos de Dios, el que sabe hacer lo bueno. Dígame si no es bueno que usted se convierta a Cristo, que usted sea cristiano, que usted esté caminando en salvación delante de Dios. Eso es bueno. Es bueno, ¿verdad? Para la gente que le rodea, para su familia es bueno que usted sea cristiano. No me diga que no es bueno para su mujer que usted sea cristiano. Que usted sea un varón, ¿verdad? Un esposo que ame, que camine en santidad, que no grite, que no sea áspero, que tenga amor, que sea un varón espiritual delante de Dios. Y viceversa, mujer. Dígame si no es bueno eso. Dígame si no es bueno que te conviertas a Dios, joven. Que seas un testimonio en la escuela de amor, de santidad, de pureza, de humildad, reflejando a Cristo en tus salones, con tus compañeros de la escuela. Dígame si no es bueno. Conviértete a mí, dice Dios, no te conviertes a Dios. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, Dios no solamente responsabiliza a los hombres, a las mujeres, a todo ser humano, ¿verdad?, de todo pecado que hace la persona, digamos, todo pecado manifiesto, mentiras, iras, etcétera, sino también de cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. ¿De qué más te va a responsabilizar Dios? De las cosas que hiciste en oculto y dijiste, nadie me vio, nadie me vio, nadie se enteró de mi pecado, nadie se enteró de lo que yo le hice a Dios. Los adulterios que comete la gente, ¿cierto o no? Dios los va a responsabilizar de todo adulterio que cometen las personas, supuestamente en ocultas, supuestamente escondidas. ¿Dónde están los moteles? Dígame si no están, ¿verdad?, ahí aislados fuera de las ciudades, ¿verdad? La persona tiene que agarrar cierta carretera para poder salir a cierto hotel, y luego las entraditas así, ¿verdad?, como que cubren, ¿verdad?, te metes en el carro, y luego como que nadie ve, o sea, como escondido. Como escondido. Las cosas que dice la persona, nadie me vio. Dios también responsabiliza a los seres humanos acerca de pecados y de cosas que ellos cometen, que hacen en oculto. Nadie me vio mi adulterio. Ella nunca se enteró. Ella nunca se enteró. Él nunca se enteró tampoco. De lo que haces en oculto. O sea, aún, ¿verdad?, del adulterio del corazón. Cuando tú codicias al sexo opuesto con tus ojos. Quizás nadie se dio cuenta, nada más tú. De las fornicaciones. Dice el joven, ¿verdad?, mis papás no se han dado cuenta de que yo he estado y estoy en fornicación. No se han dado cuenta ellos. Tus papás no se habrán dado cuenta, pero Dios sí se ha dado cuenta de todas las cosas que hace el hombre en oculto. Cuando la mujer llega a abortar, ¿verdad?, y sale y se va por allá a una clínica, ¿verdad?, medio lejos, donde nadie la conozca, ¿verdad?, porque se embarazó y no quiere dar a luz, y ya cuando comienza, ¿verdad?, a sentirse, ¿verdad?, que ya se le comienza a mostrar, ¿verdad?, su bebé, y la casa quizás no vayan a comenzar las sospechas, pues yo agarro y me voy, ¿verdad?, a tal clínica que me recomendaron, ¿verdad?, y voy ahí con un doctor asesino, ¿verdad?, y llega la madre asesina también, ¿verdad?, a matar a ese bebé. Nadie me vio. Jeremías 16.
Jeremías capítulo 16. Versículo número 17. Dice así Dios: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Vea nada más, verso 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, o sea, sobre todos los caminos del hombre, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Se escondió el hombre y dijo: nadie me vio, me salí con la mía. Dice Dios en la escritura: ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Libro de Eclesiastés. Retroceda un poquito ahí, antes de Isaías. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, el verso 14 dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vea qué versículo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, juntamente con toda cosa encubierta. No solamente toda obra manifiesta, sino que también aquí dice juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si usted se ha convertido a Cristo y hace cosas de alguna manera encubierta para que nadie diga, ¿verdad?, como dijo y enseñó el Señor Jesús acerca del ayuno, de la ofrenda, de la limosna, de la misericordia, y usted hace en oculto el bien, hace en oculto, ¿verdad?, el amor para con la gente, haciéndoles misericordia, etcétera. Dios te va a premiar para bien, hermano. Toda obra y toda cosa encubierta, sea buena, si fue buena, tendrás bendición. Mas si fue mala, o sea, si fue pecado encubierto que la persona hizo, si fue maldad encubierta que la persona hizo, va a venir a juicio, dice. Toda cosa encubierta. Malos pensamientos, toda cosa encubierta, hablar mal a espaldas de otras personas, no se dio cuenta. Ahora, ¿sabes por qué la gente vive tan tranquila, aun cuando Dios los va a juzgar? La gente que practica el pecado, que vive haciendo el mal, que no se ha convertido a Cristo, que aún, ¿verdad?, practica X o tal pecado, enojos, iras, contiendas, etcétera, 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 cualquier maldad que la persona practique. ¿Sabe por qué la gente vive tan tranquila, aún haciendo el mal, cuando Dios los va a juzgar? Le repito el pasaje de Oseas, el capítulo 7, verso 2, que dice así: no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. ¿Por qué la gente vive en pecado y de alguna manera, ¿verdad?, sabiendo que Dios los va a juzgar, conociendo el justo juicio de Dios, dice el libro de Romanos? No solamente los hacen, sino también se deleitan, se complacen con los que los practican. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente vive haciendo el mal y la gente vive tranquila? ¿Por qué? Dice la Biblia en el libro de Oseas que ellos no consideran en su corazón que Dios tiene en memoria todas sus maldades. Viven sin considerar que Dios tiene en memoria toda su maldad. Y no solo eso, sino que hay otros que dicen: pues no me ha pasado nada, Dios me ama, no estaré tan mal. Pues mira, me veo re bien, ¿verdad? Tengo mi trabajo, tengo mi casa, no estoy enfermo, ¿verdad? Estoy joven, ¿verdad? Tengo salud,
pues no me pasa nada, y por eso la gente, ¿verdad?, vive tranquila, aún viviendo en maldad y en pecado sin ser cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no consideran en su corazón que Dios tiene en memoria todas sus maldades. O sea, como que ellos creen que no hay Dios en los cielos, como que ellos creen que no van a venir a juicio, como que ellos creen que son eternos, como que ellos creen, ¿verdad?, que no hay Dios que los vaya a juzgar. Por eso duermen tranquilos, ¿cierto o no? Ahí están en su cama, durmiendo, descansando, como si nada. No me ha pasado nada, dice el hombre. Estoy sano, tengo fuerza, tengo salud. El día de hoy me estaba preparando para ir a la congregación en la Ciudad de México. Se me interrumpió mi preparación espiritual. No iba a predicar, pero aún así iba a estar presente. Y me dice el hermano que pastorea esa congregación: acaba de fallecer el papá de un hermano. ¿Podrías ir al entierro a predicar? Dije, claro que sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegué y estuve platicando con el hermano cuando falleció su papá, y me estaba relatando al respecto, y me decía, es que mi papá no estaba enfermo. Mi papá no estaba enfermo. O sea, tuvo un paro y se acabó. Ya no despertó. A veces dormía largas horas, y pues esta vez estaba durmiendo largas horas, y pues pensaba en verdad que de alguna manera era lo normal para él, hasta que lo vieron así con la boca abierta y ya se les hizo anormal. Se acercaron a él, estaba muerto el Señor. Pues es que no me ha pasado nada, tengo salud, no estoy enfermo. Por eso la gente vive tan tranquila, ¿verdad? Sabiendo que, imagínate nada más, y decía el hombre, decía el hermano, mi padre murió inconverso, no se quiso salvar, le hablaba de Jesús, le predicaba al Señor y no se salvó. No me ha pasado nada. Libro de los Salmos, el capítulo 50. Salmo 50. No me ha pasado nada, dice el hombre. Versículo 21. Dice Dios, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, no nada más porque no le haya venido el mal a la persona, no nada más porque no haya venido el juicio de Dios a su vida, eso no quiere decir, ¿verdad? O porque Dios haya callado, que se haya detenido en cuanto a la maldad de lo que el hombre hizo. Eso quiere decir que Dios no lo vaya a reprender, que Dios no te vaya a castigar por todo lo que tú hiciste. Pues no me ha pasado nada. ¿Eso qué quiere decir? Dios ha callado, está Dios silencioso, hay silencio en los cielos entre Dios y el pecador. Si me entiendes, no le ha pasado nada, está como si nada, se duerme tranquilo, se levanta tranquilo de alguna manera, no le ha pasado nada. Yo he callado, pero te reprenderé, te castigaré, dice ahí, y pondré esas cosas que hiciste delante de tus ojos. Es como un momento de pausa, no sé si me entiendes. Es como un momento, ¿verdad?, en que Dios le pone pausa entre Dios y usted. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a reprender, a castigar a la persona, nada más porque él ha callado. O sea, Dios va a castigar al hombre por todo lo que hizo. Estas cosas hiciste. ¿De qué más te va a responsabilizar Dios? ¿De qué más? De cómo te relacionaste con las personas que Él puso a tu alrededor. De cómo te relacionaste tú con las personas que Él puso a tu lado. O sea, de si fuiste buen hijo. Imagínate que Dios haya puesto, ¿verdad?, almas eternas a tu alrededor, para amarlas, para bendecirlas, para estar con ellos, para servirlos, para hacerles el bien. Dios te va a responsabilizar primeramente de si fuiste buen hijo,
de cómo fue tu actitud, tu comportamiento hacia tus padres, hacia tu madre, hacia tu papá. ¿Cómo fue tu comportamiento desde una pronta edad? ¿Albergabas, verdad, resentimientos, rencores, iras hacia él o hacia ella? Malos pensamientos, pensamientos malos hacia papá, hacia mamá. Había malas contestaciones, había, verdad, mala manera de dirigirte hacia ellos. Dios te va a responsabilizar de cómo te comportaste como hijo hacia tus padres. Dios te va a responsabilizar de cómo te comportaste como hijo hacia tus padres. ¿Les robabas? ¿Le sacabas el dinero a mamá, a papá? ¿Tronabas la boca cuando te mandaban a hacer algo? ¿Malas caras, malas contestaciones, etcétera? Dios te va a responsabilizar por todo eso. ¿De qué más? De si fuiste buen hermano, o sea, buena hermana, ¿verdad? Con tus hermanos, tus hermanitas, etcétera. O sea, de cómo fue, ¿verdad? Tu comportamiento con las personas que Dios puso a tu alrededor. De eso te va Dios a responsabilizar también. ¿Por qué? Porque cada alma, cada persona que Dios puso a tu alrededor tiene sentimientos, tiene un alma eterna. Y cuando tú dañas los sentimientos de alguien, o sea, duele profundamente en el corazón de los demás. ¿Cómo fuiste con tus hermanos? ¿Te peleabas con ellos? ¿Tenías rencores hacia ellos? ¿Les decías malas palabras a ellos? O sea, de todo esto te va a responsabilizar Dios. ¿De qué más? De si has sido buen esposo, buena esposa, o sea, con las personas que Dios ha puesto a tu lado. De cómo ha sido tu relación, ¿verdad? Tu comportamiento hacia tu cónyuge, hacia tu esposa. Si la has amado como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. O sea, un amor sacrificial hacia tu esposa. Si has sido una esposa, ¿verdad? O sea, que es sujeta, que dice la Escritura, ¿verdad? Que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si hay una sujeción, si tú eres una mujer como Sara, que llamó a su esposo Abraham, Señor, mi Señor, mi amo, ¿sí me entiendes? Él manda, Él es la autoridad. Yo me sujeto. O rebeldías, insujeciones, pleitos, etcétera, hacia tu marido. O sea, ¿cómo te comportaste con las personas que te rodean? Imagínate en el día del juicio final, allí va a salir todo esto. Ahí va a salir todo esto que te estoy diciendo el día de hoy, que más que una predicación es como un estudio. ¿Sí me entiende? Como explicando cómo va a ser el hombre juzgado según sus obras y de qué lo va a responsabilizar Dios. Dios te va a responsabilizar de todo esto. ¿Cómo era tu trato con tu mujer? Tus impaciencias hacia ella, tus asperezas, varón, tus humillaciones, etcétera. Todo eso te va a responsabilizar Dios. ¿Qué más? De si has sido buen padre, si has sido buena madre. De cómo has sido tú para con tus hijos. De si has sido buena madre, buen padre de familia, pues. Si has sido un padre espiritual para con tus hijos. O has sido un padre mundano, o has sido un padre materialista, o has sido un padre terrenal que nada más piensa en lo terrenal. O si has sido, ¿verdad?, un padre con un corazón, ¿verdad?, lleno de amor hacia Cristo y hacia tu prójimo, hacia tus hijos, como para derramar del Espíritu Santo en ellos, como para orar por ellos, orar con ellos, abrirles la Biblia. De todo esto te va a responsabilizar Dios. Imagínate, padre de familia, tú en el día del juicio, ¿verdad? Y que Dios te pregunte, ¿y tus hijos? ¿Qué hacías con tus hijos? Ah, pues allí nos íbamos al cine. No, pues ahí los tenía viendo el cajón. No, pues ahí los tenía viendo las caricaturas llenas de violencia. No, pues ahí los tenía, ¿verdad?, ahí en la maldad y en el pecado. ¿Fuiste un padre espiritual? No, no fui un padre espiritual.
Orabas por tus hijos, ahí en el día del juicio serás juzgado según sus obras. Ahí va a salir, ¿verdad?, qué tanto orabas o llorabas, papá, por tus hijos, ¿verdad?, para que fuesen cristianos. No, tú pensabas mejor que tus hijos fueran, ¿verdad?, profesionistas. Tú pensabas que tus hijos fueran, ¿verdad?, de X o tal. Y no hay nada de malo con que tus hijos estudien, pero sobre todo las cosas que sirvan a Cristo con su profesión. De todo esto te va a responsabilizar Dios. ¿Qué les enseñabas a tus hijos? ¿Veían ellos contiendas, verdad, entre tú y tu esposa? ¿Entre ustedes dos? Como platicaban unos niños, ¿verdad?, chiquititos, como de 3, 4 años, le decía uno al otro, mis papás contienden mucho. Y la otra le contesta, los míos también. Fíjate nada más lo que ellos pueden ver en sus propios hogares. Pleitos. De todo esto te va a responsabilizar Dios en el día del juicio. ¿De qué más? De cómo Dios trató de salvarte y no quisiste. De esto también te va a responsabilizar Dios. De cómo Dios trató de salvarte y no quisiste. O sea, Dios te va a responsabilizar, querido amigo, ¿verdad?, de cada predicación que usted escuchó. De cada predicación en vivo, como la que está usted escuchando en este día, o por cassette. De cada predicación que usted escuchó, ¿verdad?, todo eso va a venir a memoria, ¿verdad?, de cuánto habló Dios al ser humano, de cómo Dios trató y se esforzó por salvar al ser humano, y que el ser humano no se quiso salvar, que le sacaba la vuelta a la salvación. Quizás se convirtió en una persona religiosa, nada más asistía, etcétera, ¿verdad? Daba quizás, pero no se daba a sí mismo. No se daba su corazón hacia Dios, no le daba su vida al Señor Jesucristo para amarlo y servirlo a Él, no lo hacía. De todo esto lo va a responsabilizar Dios al ser humano también. De cada libro cristiano que leyó la persona. Es que ya leí el libro de licencia para pecar, es que ya leí el libro, ¿verdad?, de las doctrinas bíblicas de salvación, es que ya leí el libro, ¿verdad?, de dejarlos son ciegos y de ciegos, es que ya leí el libro de tal y tal y tal y tal, y ya leyó muchos libros la persona. De cada libro, de cada hoja, ¿verdad?, que la persona pasaba así en el libro, y que la leía y que la entendía y no se convertía. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, el capítulo 23. ¿Qué quería decir la escritura en el libro de Apocalipsis? De que los seres humanos iban a ser juzgados según sus obras, según lo que estamos estudiando, querido amigo. De todo esto va a responsabilizar Dios al ser humano. Mateo 23, el versículo número 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí vemos que Jesús, esto fue lo que quiso hacer con Jerusalén. Por eso, ¿verdad?, se expresa hasta con signos de admiración: Jerusalén, Jerusalén, o sea, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar?, dice la Escritura. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Andaba el Señor Jesucristo, ¿verdad?, queriendo juntar, cuando andaba por las calles de Jerusalén, predicando el Evangelio, ¿verdad?, queriendo juntar a los hijos de Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Vengan. Pero no quisieron. Pero no quisieron. Y así como Jesús quiso juntar a Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quiso, lo mismo sucede con toda persona que escucha la palabra y no se ha querido convertir. De esto también te va a responsabilizar Dios. ¿De qué más?
¿De cuánto resiste el ser humano al Espíritu Santo para no convertirse a Dios? ¿De cuánto resiste la persona al Espíritu Santo de Dios, que Dios envió para convencer de pecado, de justicia y de juicio el alma del pecador, para llevarlo a Jesús? De esto también va Dios a responsabilizar a los seres humanos. ¿De cuánto resistió al Espíritu Santo para no convertirse a Dios? El Espíritu Santo, que es Dios mismo, dice la Escritura, Él viene a la mente de las personas para despertar en ellos un interés en buscar a Dios. ¿Sí me entiende? Viene el Espíritu Santo a esa mente, a esa conciencia, ¿verdad?, a llevarlo, a interesarlo, a escuchar la palabra de Dios. Quizás le hicieron una invitación. Es que yo estoy aquí porque me invitó mi primo, mi prima, mi abuelito, mi mamá, mi papá, etcétera. Por eso estoy yo aquí, escuchando la palabra de Dios. Querido amigo, quizás sea verdad, pero permítame decirle una cosa, usted bien pudo decir no. Y si la persona asiste y escucha la palabra de Dios y le nace un interés de congregarse, de escuchar palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón para estimularlo, ¿verdad? Porque bien dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Si Dios no viene, ¿verdad?, a interesar, a estimular el corazón de la persona para que lo busque a Él, el hombre sigue en su pecado y en su maldad, ¿verdad? Así, ¿verdad?, yéndose al degolladero, ¿verdad?, al precipicio, para perderse por toda la eternidad. Si Dios no viene y le habla, ¿verdad?, a su mente y le dice de alguna manera, espérate, mira, ven, te invito a escuchar la palabra de Dios, mira, ven, te invito a que escuches la Biblia, ¿verdad?, los mensajes que se dan en X o tal lugar, o mira este cassette, escúchalo, está muy bueno, etcétera. Y ahí comienza el Espíritu Santo a hacer reflexionar a esa persona que iba, ¿verdad?, conforme a la corriente de este mundo, en sus pecados y en sus maldades, para perderse en el precipicio del infierno. Pero gracias a Dios y a su misericordia le puso un tope a esa persona. Y la persona como que se detuvo ahí. ¿Por qué? Porque iba corriendo hacia el mal, hacia el pecado, hacia la maldad en su propia vida. Hubo un alto ahí de parte de Dios, ¿verdad?, que de alguna manera lo trajo, lo hizo reflexionar acerca de su propia vida, le puso un interés por escuchar la palabra de Dios, y la persona viene y asiste y se congrega. Y el Espíritu Santo no solamente la trae, no solamente la sienta en un lugar, sino que comienza Dios a hacerle entender, a darle entendimiento, mejor dicho, a la persona, a su mente, acerca de su necesidad de Dios, acerca de cómo está su vida delante de los ojos de Dios. Comienza el Espíritu a convencer de pecado, comienza, ¿verdad?, a hacer y a redarguir el corazón del ser humano, comienza a redarguir el corazón de la persona, a hacerlo sentir mal y culpable ahí en su lugar, como que la persona ya quisiera que el predicador se callara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que te está martillando el Espíritu de Dios en tu maldad, en la dureza de tu corazón, que no te has querido entregar a Dios de todo tu ser. O sea, y comienza Dios, ¿verdad?, ahí a reprender, a redarguir. ¿Y por qué no me quedé mejor en mi casa?, dice el ser humano. Mira nada más aquí cómo me está reprendiendo, ¿verdad?, y hablando este hombre. Y mira esto y mira aquello, pero sabes que son puras verdades y que no me está resistiendo a mí, sino al Espíritu de Dios. Que no está resistiendo al hombre. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel, o sea, no murmuras contra mí, estás murmurando contra Dios. No que Moisés sea Dios, sino que él era enviado por Dios y por eso se estaba murmurando en contra de Dios mismo. Y comienza el Espíritu Santo a redarguir y a convencer el corazón de maldad, a señalarle el pecado, a señalarle sus iras, sus fornicaciones, ¿verdad?, su amargura, sus resentimientos, sus rencores. Comienza a redarguirle ahí su corazón mundano, su corazón, ¿verdad?, materialista. O sea, comienza a redarguir ahí la maldad de ese corazón perverso delante de los ojos de Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios, para hacer ver que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, como dice en el libro de Jeremías. ¿Para qué? Para convencer ese pecador, ese corazón, ¿verdad?, pecaminoso delante de Dios, ingrato en gran manera, porque esto también convence el Espíritu de Dios a los seres humanos acerca de su ingratitud tan grande para con Dios. Y mira todo lo que te he dado, le dice Dios, y le abre los ojos en su casa. Tienes casa, tienes carro quizás, tienes, ¿verdad?, comida, tienes trabajo, hay un ingreso, y mira cómo me pagas. Y todo esto comienza, ¿verdad?, el Espíritu Santo a tratar con ese corazón, a convencerlo de maldad y de pecado, porque así es como está atestado de toda maldad, hasta arriba, saturado de toda injusticia, dice el libro de Romanos, hasta arriba, hasta que ya no puede más. Así está el corazón, ¿verdad?, desaturado de pecado y de maldad del hombre, pecado.
delante de los ojos de Dios. Así es como está, atestado de toda injusticia. Se da cuenta que ve Dios ahí atestado de toda amargura, atestado de todos resentimientos, atestado de fornicaciones, o le faltará todavía una fornicación más a la persona, ¿verdad? Para estar atestado delante de los ojos de Dios. Le faltará a la persona un rencor más, le faltará a la persona un poquito más de mundo allá afuera, para de que Dios pueda decir que el corazón es mundano. O sea, le faltará más pecado al corazón del ser humano. Dígame si no está atestado, como dice ahí en la Escritura, atestado, saturado hasta arriba. Y para esto viene el Espíritu Santo de Dios a convencer ese corazón, a convencerte. Pero ¿qué sucede con toda esta convicción hermosa, divina del cielo? ¿Qué sucede? Libro de los Hechos, el capítulo 7. Hechos 7, versículo 51. Dice así: Esteban, reprendiendo a los fariseos, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Ahí estaba Esteban, ¿verdad? Un siervo de Dios, ¿verdad? Debatiendo con unos religiosos de aquel entonces, los fariseos. Y aquí vemos, ¿verdad?, que ellos estaban de alguna manera rechazando la palabra, rechazando todo lo que a ellos habían oído. Y aquí vemos que Esteban los está reprendiendo de una manera directa y dura, que les dice: duros de cerviz. Duros de cerviz. ¿Qué quiere decir cerviz y duros de cerviz? Quiere decir, o sea, nos habla una persona dura de cerviz. O sea, por ejemplo, el cerviz es lo que le ponen, ¿verdad?, digamos, al buey para arar la tierra. O sea, es el yugo que le ponen, ¿verdad?, el cerviz. Entonces, es duro de cerviz, o sea, como que no jala, como que no quiere caminar, como que es obstinado, ¿verdad?, y que se aferra y no da un paso para adelante. Eso es lo que está diciendo él. Pues la palabra en el griego quiere decir obstinado, terco, testarudo, rebelde, contumaz. Eso significa duros de cerviz. Y eso era lo que le estaba diciendo Esteban. O sea, esto es lo que son ustedes, obstinados, etcétera, incircuncisos de corazón. O sea, que su corazón no estaba, ¿verdad?, en salvación, y de oídos, que no querían oír. Y luego les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Siempre lo resistían ellos. Los fariseos tenían la Biblia en aquel entonces, sí la tenían, conocían la Escritura, conocían de Moisés, conocían de Abraham, conocían de los profetas, todo eso conocían los fariseos. ¿Qué más? Ellos escuchaban las hermosas predicaciones de Cristo, el sermón del monte, precioso mensaje, ¿verdad? Tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, Mateo 5, 6 y 7, hermosas, ¿verdad?, verdades divinas que Jesucristo decía, y la gente escuchaba. Ellos escuchaban las parábolas de Jesús, escuchaban las predicaciones del mejor predicador del mundo, de Cristo. Mas cuando Cristo hablaba, el Espíritu Santo venía a convencer los corazones de la gente y también de los fariseos. Pero ellos resistían al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Resistir al Espíritu Santo es oponerse al Espíritu Santo. Es de que si el Espíritu Santo quiere dirigir a la persona hacia X dirección, la persona gire hacia la otra dirección. Eso es resistir al Espíritu Santo. Deja tu pecado, no lo dejas, resistís al Espíritu Santo. Perdona, no perdono. Ama, no amo. Sirve, no sirvo. Conviértete a Dios, búscale de todo corazón, no le busca de todo corazón. Y permítame decirle, verdad, que así como Cristo Jesús quiso juntar como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, ¿cómo lo hacía? Por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Porque sabía Cristo que cuando Él hablaba, bajaba el Espíritu Santo y tocaba los corazones de las personas, ¿verdad?, para hacerlos sentir pecaminosos, etcétera, y así arrepentirse de todos sus pecados para con Dios. Y el Espíritu venía
Claro que venía. Claro que venía. Ellos se hinchaban, ¿verdad?, de coraje en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo reprendía sus maldades. Ahí en el Sermón del Monte les decía que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, les decía Jesús a la gente, exhibiendo a los fariseos, como en Mateo 23 también los estaba exhibiendo en público. Cuando les decía, oh fariseo ciego, cuando les decía, oh sepulcros blanqueados, etcétera, era en público. Pero no era que Cristo tuviera algo personal con ellos, sino que simplemente estaba reprendiendo sus obras. Y no se quisieron arrepentir. Por eso les dice Esteban, vosotros resistís siempre. Siempre lo resistes. Siempre resistes al Espíritu de Dios. ¿Y qué terminaron haciendo con Esteban? Lo mataron, lo apedrearon. Usted podrá leer en su casa cómo terminó Esteban, ¿verdad? Porque estos hombres hasta crujían sus dientes de coraje y lo apedrearon, lo mataron. Así resistieron al siervo de Dios que por el Espíritu Santo reprendía sus corazones. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha resistido al Espíritu Santo de Dios? Usted ha entendido su pecado, su maldad, y ha ido en contra de lo que Dios manda, de lo que Dios pide, de lo que está escrito en su palabra. De esto también te va a responsabilizar Dios. Y permítame decirle, querido amigo, con todo mi amor y respeto, que este es el peor pecado que el ser humano puede cometer. Resistir al Espíritu Santo de Dios. Que cuando Él viene y da claridad a una mente, la convierte en culpabilidad, en sentirse la persona incómoda por su pecado y su maldad. Le da claridad del Espíritu Santo. Tiene la persona claro de qué pecados tiene que dejar y no los deja. Es lo peor que una persona puede hacer. Cerremos nuestros ojos, por favor. Todo esto va a salir en el día del juicio. Desde cómo fuiste como hijo hacia tus padres. De si fuiste buen hermano, buena hermana hacia tus hermanos y hermanas en la carne. De si has sido buen esposo, varón, buena esposa, mujer. De si has sido buen padre de familia, un padre espiritual que lleve a sus hijos a Dios. De todo pecado manifiesto en tu vida, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda borrachera, de todo cigarro, de toda mundanalidad, fiestas, bailes, etcétera, de todo lo que se disipa la carne del ser humano, se enreda en las pasiones enfermizas de su alma, de cada mala palabra que salió de tu boca, de cada mentira, de cada pleito que tuviste, de cada vez que humillaste a una persona con tu manera de hablar, de cada vez que hablaste mal de alguien, de cada vez que pecaste contra el Dios del cielo.
todo eso te va a responsabilizar Dios. Pero no solo de eso, sino aún de lo que Él quiso hacer a favor tuyo. Salvarte. De cómo Dios envió su Santo Espíritu a tu mente, a tu corazón, para contender contigo, para redarguirte de pecado, para hacerte ver tu vida tal cual, como nunca la habías visto, para hacerte ver tu pecado, tu maldad, delante de sus ojos, como nunca lo habías experimentado, de cómo se te venían tus pecados a tu mente, de cómo te bombardeaba uno tras otro recordando todo lo que tú habías vivido, todo lo que tú le habías hecho a Dios, todo lo que tú habías pecado contra tu prójimo, y el Espíritu venía y te mostraba tu vida como una película que estuvieras viendo, y mostrándote tu maldad, y te hacía sentirte mal ahí en tu lugar donde estudiabas y escuchabas la palabra, o cuando estabas en tu casa y aún te redarguía estando a solas, haciéndote sentir mal por tu pecado. Pero de cómo actuabas con ligereza a esa bendita y preciosa convicción de pecados que Dios te traía. Dios te va a responsabilizar de todo esto también. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están abiertos sobre todos los caminos de los hombres, y para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Padre, no cabe duda, Señor, que tú eres bueno, porque aún en medio de esto, Señor, tú muestras, tú hablas al corazón de las personas. El saber de qué nos vas a responsabilizar, Señor, es misericordia de parte tuya, Señor. Porque cuánta gente hay en esta tierra, en esta misma ciudad, que ignoran todas estas verdades, Señor. Que ignoran de qué los va a responsabilizar Dios. Pecan a sabiendas, pecan con alevosía y ventaja, Señor. Toda la gente que no considera estas verdades allá afuera. No les ha sido enviado tu buen espíritu para contender con ellos, Señor, para redarguirles, para presentarles el evangelio y la verdad. Por eso, Señor, están en una ignorancia acerca de tus verdades, de tu palabra. Pero ¿qué te podré decir, Señor? De aquellos que sí saben la verdad. Que han tenido la dicha de recibir la convicción de pecados de tu Santo Espíritu.
y que aún no se han convertido. Señor, gracias por hacernos saber de qué nos vas a responsabilizar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.